escuches. Bienvenido a tu programación de bendición, salud y bienestar. Qué bueno que estás ahí. ¿Sabes? Esta noche tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de quién, de dos personas maravillosas, mamá e hijo, el binomio. Es un binomio, la embarazada. Pero ¿sobre qué vamos a hablar de la embarazada? Sobre algo importante, la preeclampsia y la eclampsia. Mamá, si tú estás embarazada, vamos a hablar de ti ahora. ¿Qué es la preeclampsia y qué es la eclampsia? Es un enemigo muy peligroso en la embarazada. Tenemos que conocer de esto, qué sucede y qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque muchas madres llegan preocupadas porque cuando normalmente en el embarazo se edematiza los miembros inferiores, o sea, que aumentan de volumen, entonces la mamá dice, ay doctora, mire, es que a una vecina le dio eclampsia, ¿qué pasa aquí? Y tienen el temor ya ahí. Pues déjeme decirle, mamá, que no se angustie. ¿Qué es lo que sucede? Son cambios hormonales que producen hipertensión en el embarazo. Cuando hablamos de preeclampsia, no es nada más y nada menos que hipertensión durante el periodo gestacional. Y es un periodo que ya vas a conocer. Y cuando hablamos de eclampsia, no es más que la hipertensión más periodos convulsivos. ¿Por qué? Porque imagínese, una mujer embarazada con una tensión arterial elevada, si no tiene control, puede llegar a una eclampsia que generalmente compromete la vida de la persona. Son cuadros gravísimos, son cuadros aparatosos, que si no se tiene la atención inmediata y el especialista adecuado, pues puede comprometer la vida de la persona. Fíjate qué lindo es ese binomio, una mujer embarazada, lo más maravilloso, es una bendición de Dios, que Dios ha permitido en la mujer el tener eso de llevar dentro de su vientre a un ser querido, un ser vivo, ¿no? Un hijo. Fíjate, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las patologías que suceden en la mujer embarazada? ¿Qué cambios hay para que se produzca hipertensión arterial? Usted dirá, ¿es que ella es hipertensa? No, porque usted puede tener una preeclampsia en una niña de 26, 28 años. Eso no tiene nada que ver que la persona sufra de hipertensión arterial. Obviamente que si usted es una mujer que le dio preeclampsia, usted pudiera ser una candidata quizás a desarrollar una hipertensión durante el transcurso de su vida. O sea que usted tiene que controlarse y chequearse adecuadamente. Fíjate las imágenes, ¿qué está sucediendo ahí? Fíjate, ahí lo que hay es un cambio endotelial. ¿Qué es el cambio endotelial? Que tú vas a ver, lo que tú estás viendo en las imágenes, van a ver una sustancia ocurre en el daño endotelial. Vamos a tener la disminución del óxido nítrico a nivel de las paredes, y esa disminución del óxido nítrico te va a producir a nivel activación plaquetario, donde van a existir una serie de hormonas que van a modificar aumento de la serotonina, y este aumento de la serotonina va a producir dentro de tu organismo, dentro del endotelio, incluso el endotelio placentario, va a ocurrir vasoconstricción, y esos cambios van a producir que se genere hipertensión arterial en la embarazada. Esta agregación plaquetaria, por supuesto, también me activa los trombosanos, que son sustancias hormonales muy dañinas para el organismo, porque eso va a disminuir, va a hacer un daño del flujo placentario, tanto en el hígado, en el riñón, como en todo. Los trombosanos son los enemigos que tiene el ser humano para que esa permeabilidad a nivel de tu vasculatura mejore. Ahí tú ves en las imágenes el daño de la célula endotelial, todos los cambios que hay, donde tú ves la disminución de la prostaglandina, que son hormonas que hay en tu organismo y que suceden ya sea por múltiples causas. La preeclampsia y la eclampsia, ya tú vas a ver cuáles son las causas que originan estos daños. Entonces tú ves una placenta con estos cambios donde va a producir daños a nivel de la musculatura, que va a hacer que la paciente le suba la tensión.
¿Qué decimos que entonces tenemos? Una placenta insuficiente, una placentación insuficiente, puede ocurrir estos cambios. Puede saber también otras causas, trastornos inmunológicos. Usted es una mujer que nunca ha ido al médico, que nunca se ha chequeado y usted tiene algunos otros problemas de base que están permitiendo que ocurran estos cambios bioquímicos en su placenta. Por eso que hay que ir al médico, no tan frecuente como usted no lo ha hecho. A lo mejor usted es una señora que se cuida, a veces son mujeres embarazadas que duran 5 o 6 meses, no, porque los médicos están cobrando muy caro, no, pero mira, hay público. Si usted no tiene recursos económicos, acuda, chequéese su salud, que es importante la evaluación médica. Existen daños endotelial vascular, el estrés oxidativo celular, ocurre un estrés a nivel de la célula, que es lo que está produciendo el daño de tu vasculatura, y alteraciones de coagulación. Entonces, ¿cómo vamos a definir la hipertensión arterial por eclampsia y preeclampsia? No es más que la inducida por el embarazo y se da en una edad gestacional. Generalmente ocurre proteinuria después de las 20 semanas de gestación. Cuando hablamos de proteinuria hay cambio de las proteínas en orina, eso significa proteinuria. Y hay lo que llaman el síndrome de Hell, que eso no lo vamos a explicar esta noche, que no son más que complicaciones de la preeclampsia. Hay una anemia hemolítica, hay aumento de las transaminasas, es una complicación grave, pero es bueno que tú lo conozcas también, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver qué más cambios hay. Fíjate, cuando hablamos de fisiopatología de la preeclampsia, hay una susceptibilidad en donde en tu inmunidad materna, en tu sistema inmunológico. Es una placenta anormal, porque no es normal que una persona que tenga un niño sano, un embarazo sano, tenga hipertensión. Entonces hay cambios, por supuesto que hay cambios en la placenta. ¿Por qué? Porque la perfusión placentaria está siendo disminuida, por lo que ya te expliqué, que hay una isquemia, o sea, no le está llegando sangre a nivel del endotelio, a nivel de tu placenta. ¿Por qué hay esa isquemia? Isquemia es falta de sangre. Por lo que te estoy diciendo que hay una tensión oxidativa, disminución del óxido nítrico, y una respuesta a cambio de toda esa disminución del óxido nítrico. Tu placenta se inflama y es donde va a llegar y se va a pegar todas esas citoquinas, todas esas células que te mencioné. Pero como esto es un programa que yo quiero que tú entiendas, un programa no médico, te lo coloco para que hay gente que también tiene conocimiento y sepa de qué estamos hablando. La idea es que tú tengas un conocimiento médico, pero con tu lenguaje, con un lenguaje coloquial. Por eso Salud y Bienestar es para ti, es para que entiendas. Entonces, ¿cuáles son las teorías que hablan de que la eclampsia y la preeclampsia existen? Bueno, unos dicen que, que son estas toxinas que hay, se compromete la isquemia, problemas inmunológicos, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo incluso del calcio. Todo esto involucra en el sistema de que tu placenta tenga problemas. Por supuesto, mira cuáles son las causas. Ahí tú ves esas mujeres. Cuando tú empiezas a ver una embarazada que lleva un control adecuado y empieza a edematizarse, como lo estás viendo en las imágenes, que se hincha, vamos a decirlo así, porque si tú no entiendes qué es edema, aumenta de volumen sus miembros inferiores, que se ponen, que es extremadamente exagerado, es normal que ocurra, pero cuando exagera, tienes que empezarte a hacer control de tensión arterial. ¿Por qué? Porque ahí es un signo de alarma, y más si tú no estás yendo adecuadamente al médico. Entonces fíjate el edema, mira a la mujer cuando inicia su embarazo, mira cómo tiene su rostro y mira cómo aumenta en la cara el edema. Ellos de por sí tienen cambio en la cara, la mujer embarazada hace cambios hormonales. ¿Y qué sucede? Que cuando tú veas estos cambios de edematización, quiere decir que tú tienes que controlarte la tensión para evitar ¿qué? Para evitar posibles hipertensión durante el embarazo. Acuérdate que no es en el inicio del embarazo, sino más adelante. Vamos a cumplir instantes comerciales y ya regresamos con este interesante tema para la mujer embarazada, el binomio de oro maravilloso, mamá-hijo, hipertensión arterial inducida en el embarazo. Ya regresamos. Todos los martes y miércoles a las 10:30 para que veas la programación Salud y Bienestar en este canal que te conecta con Dios.
te pido la paz. Desde aquí transmitimos paz. Te pido perdón. Bendiciendo a Venezuela. Ahora me humillo. Porque adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Contamos con la mejor tecnología al servicio del reino para predicar su palabra en todo rincón, en todas partes, con nuestra gente, viviendo la paz en una sola señal, la señal que impulsa decisiones. De vuelta con ustedes. Fíjate algo. Mira las manos y los pies, mira cómo se edematizan estas mujeres. Te puse esta imagen para que vieras el anillo, la forma como el anillo, la mujer cuando tú tienes un anillo de casada que no te lo quitas, ¿verdad? Ay, eso no te lo quitas, bueno, te lavas tu anillo. Bueno, en este momento te puse esa imagen para que veas lo importante que es el edema, que ya el anillo no te va a poder salir, ¿ves? Entonces ahí ya tú tienes que tener un ojo alerta de que esos son signos de que tú puedes hacer una hipertensión durante el embarazo. Fíjate cuál es el diagnóstico. Tenemos la preeclampsia leve cuando hay una leve elevación del embarazo. Igual es de alto riesgo porque tienes que estar en control médico. Tenemos una tensión arterial entre 140 y 90 aproximadamente, con un peso mayor de 100 y hay una diferencia entre 160 y 110. Tenemos la proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas y tenemos 30 miligramos que se pueden observar en tiras reactivas. Sin embargo, todo esto que tú ves, preeclampsia y eclampsia, con esta disfunción endotelial, como te lo estoy enseñando en pantalla, tenemos que ver el riesgo del edema. ¿Por qué? Porque el edema en cara y párpado, ya eso es patológico. Ya cuando tú veas una embarazada que tiene edema a nivel aquí, cara y párpado, eso va camino, el médico ya sabe, esta es una paciente que no puede convulsionar ya en las últimas semanas de gestación. ¿Por qué? Porque ya el médico la reconoce. ¿Qué pasa? Cuando no siempre este edema está presente, pero ahí, sobre todo el que es más frecuente, es en las partes de declive, en los pies. Ahí sí es necesario la intervención del médico. ¿Cuál es la clasificación? Entonces tenemos, como te lo dije ya, la hipertensión gestacional, hipertensión en la segunda mitad del embarazo, tenemos la preeclampsia, que es hipertensión más proteinuria, más edema, y tenemos la eclampsia, como ya te lo dije, que son los signos de hipertensión más embarazo, más convulsión. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la preeclampsia? Ahí los tienes. Edad extrema de la vida. Si tú, hay madres que dicen, no, que es que no puedo tener gestación, estás casada y no se programa, tiene que programarse. Hay personas, no, yo a veces le pregunto, hija, tienes una vida matrimonial, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? No, es que estoy estudiando. No, es que, y te pasa el tiempo. Acuérdate que hay una edad gestacional reproductiva. ¿Por qué? Porque si tú esperas que te pase el tiempo que deberías ya estar en estado embarazada, porque tú dejas otras prioridades en vez de hacer una familia, un hogar. Si ya tú tienes tu esposo, ¿por qué no te programas? Prográmate. ¿Por qué? Porque dejas de último hacer un hogar. Y ahí es cuando vienen los problemas y dicen, ay doctora, me arrepentí de salir embarazada a los 40, 50 años. ¿Por qué? Porque vienen las complicaciones. Entonces la edad extrema de la gestante, generalmente a veces dejamos de último procrear. Miren, yo les digo, les invito a que utilicen su edad reproductiva gestacional. No esperen, programen. Dios es un Dios de poder. Dios te puede dar a ti la capacidad de poder hacer en tu tiempo, dar espacio a tu vida gestacional, y disfrutas tu vida de rol como pareja, tu vida de rol como profesional, como madre, esposa y profesional. Tú tienes que aprender a administrar tu vida. No es posible que tú esperes para tener una gestación a los 45 años, ay, porque tú ahora sí no vas a trabajar. No. ¿Por qué? Porque corres el riesgo a hacer una preeclampsia durante el embarazo.
Planifícate, organízate y verás cómo Dios te ayuda. Tenemos la primigesta, tenemos antecedentes maternos de, por ejemplo, si tu mamá tuvo preeclampsia, eso es una genética. La genética está en todas las enfermedades que van a continuarte. Raza negra tiene mayor probabilidad de tener hipertensión en el embarazo y patología predisponente a enfermedades microvasculares, como que si tú eres una persona diabética o que tienes problemas de hidratos de carbono, tú eres propensa o ya tienes un ticket a que puedas hacer una preeclampsia en el embarazo, y como todas, muchas. Pero ¿qué quiero yo con esto? Yo lo que quiero es que te cuides en realidad. Yo lo que quiero es que no le temas a la eclampsia ni a la preeclampsia, simplemente trate de ir a tus controles prenatales, trate de hacer tu dieta que te envía el médico obstetra, generalmente te talla, te pesa, y él te da una dieta especial. ¿Para qué? Para que no aumente de peso de acuerdo a tu edad gestacional. Generalmente, si tú estás comiendo mucho durante el embarazo, vas a aumentar de peso, vas a producir cambios que son patológicos, que te pueden llevar a un aumento del sodio y otros cambios que te pueden exacerbar una hipertensión. ¿Qué pasa? Que si tú haces un control adecuado de tu embarazo con tu médico obstetra, una dieta adecuada, y él te tiene controlado tu peso, controlado tu tensión y todo, por supuesto, tú no vas a correr estos riesgos. ¿Verdad que es interesante? ¿Verdad que tenemos que ir al médico? Es la etapa más bonita y más cuidadosa. Acuérdate que lo que hay dentro de ti es un tesoro que Dios ya te dio y tienes que cuidarte ahora tú y tu bendición. Para concluir, quiero hablarte de una maravillosa palabra. Mira lo que ves ahí, la Biblia. Qué linda es esto, qué linda es la Biblia. La Biblia es el fundamento de tu hogar. La Biblia es lo más maravilloso. Cuando nosotros llegamos al Señor, es tan maravilloso llegar al Señor. Familias, mira la imagen, familias sin Cristo y familias con Cristo. Qué lindo. Cuando vivimos con Cristo, nuestro hogar cambia, nuestra viña cambia. Fíjate esa familia, pero te pregunto ahora, y viendo esas imágenes, ¿estás cuidando tu viña? ¿Cuál es tu viña que Dios te dio? ¿Cuál es tu viña? Fíjate, o está así como estás en la imagen, es un desierto, porque en tu casa no hay paz, porque a veces, mira lo que ves, ¿cuál es el orden divino que según la palabra de Dios está en el hogar? Primero, Dios sobre todas las cosas, el hombre, tu esposo y tus hijos. Ese es el orden que Dios está en la palabra, en tu hogar. Pero hay hogares que hay un tsunami, así como tú lo ves, la guerra en el hogar. La gente no quiere llegar a su casa porque está aquella esposa que quiebra las ollas, está aquel esposo y aquel hijo y se cierran las puertas. O sea que tienes el tsunami en tu hogar. Hay hogares así, incluso hogares que han conocido al Señor. ¿Pero por qué? Porque es un hogar donde si tú sabes, y te voy a echar este testimonio, y mira lo que ves ahí. ¿Qué ves ahí? Demonios. ¿Tú te acuerdas de la palabra de Dios, de aquel hombre que cuando tú ves películas de Dios, así no seas del Señor, así no seas cristiano, todos han visto películas de Dios, donde ven aquel espíritu inmundo que Jesucristo le lanzó y salieron cerdos que fueron enviados? Ahí te la estoy presentando en imágenes. Si el mismísimo demonio, que el Señor lo reprenda, puede vivir 2000 espíritus en un solo cuerpo, así lo dice la palabra. ¿Cómo tú, que tienes el Espíritu Santo de Dios, no puedes estar en paz si es un solo espíritu con tu esposa? Eres tú uno solo con tu esposa. ¿Cómo es posible que esos demonios, que el Señor los reprenda, pueden vivir tantos en un solo cuerpo? O sea que el enemigo, el demonio, el mismísimo diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que él, para poder actuar, tiene que estar unido. Tú, para poder estar bien con tu esposa, tienes que ser uno solo con ella. Tú tienes que amar a tu esposa. Y mismo la palabra de Dios lo dice. En el cuerpo de Cristo tenemos que ser uno solo, es un solo espíritu. No podemos estar peleando, somos hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todos, si se ponen de acuerdo, Dios hará sobre ellos lo que le pidan. Dios es todo primero. Entonces, ¿cuál es tu viña? ¿Qué dice la palabra en Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que someternos en el temor de Dios. Pero si en tu casa el padre, fíjate, el hijo, ¿qué dice en Juan 5:19? Respondió entonces, y te lo voy a leer como lo dice Jesús, y dijo: de cierto os digo, no puede el hijo nacer nada por sí mismo, sino lo que ve del Padre, porque todo lo que ve del Padre también lo hace el hijo igualmente, lo dice el Señor. Entonces, si tú en tu casa, en tu hogar hay hostilidad y está ese niño y están peleando, ¿qué aprende el hijo? No aprende a pelear.
Si están gritando, ¿qué va a aprender el hijo? Aprende a gritar. Tú eres el ejemplo para tus hijos. Tú tienes que ser en tu hogar, tú eres la cabeza, el hombre, la mujer, que permite, el hijo ve lo que el padre hace. Empieza a transmitir amor a tus hijos, empieza a hablarles con amor. Si el hijo aprende de ustedes tolerancia, él va a aprender a convivir. Mira, te lo estoy enseñando en esas imágenes. ¿O acaso tú corriges a tu hijo con violencia como lo estás viendo? No, porque tú eres de los que dice, dale con la vara que no morirá. No, Dios exhorta con amor. Dios no da, ni siquiera castiga a su hijo con tanta dureza. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Le tapó su debilidad, lo cubrió con hojas de higuera. Con amor, Dios exhorta con amor. Tienes que ser un padre de oración, un padre que le crea a Dios. Yo no te estoy aquí invitando a una religión, yo te estoy invitando a que conozcas de Cristo.